Hola, buenas noches, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Por tercera vez voy a dedicarles un vídeo a los hutíes de Yemen. Y esto se justifica porque en la presente semana los hutíes han intensificado su guerra naval contra Israel, guerra a la que nunca habían renunciado, cuando entre marzo y mayo del presente año 2025 fueron atacados por los Estados Unidos. Las operaciones terminaron con un alto el fuego en el que intervino como mediador el sultán de Omán, y los hutíes a lo único que se comprometieron fue a no atacar buques norteamericanos, pero dejaron claro que su guerra continuaba contra Israel y contra cualquier buque que tuviese algún tipo de vínculo con Israel. Desde mayo hasta ahora no se había producido ningún ataque, pero esta semana han tenido lugar dos que han terminado en hundimiento. Los hutíes, que controlan una parte de Yemen, tienen el dominio del estrecho de Bab el-Mandeb, de la entrada del mar Arábigo al mar Rojo. Y entonces, para llegar a Israel desde Asia, este es el camino más corto. Bien por la vía del canal de Suez hacia los puertos mediterráneos de Israel, o bien al puerto de Eilat, al final del mar Rojo. La única opción es dar la vuelta a África, entrar al Mediterráneo por Gibraltar. Pues esta opción, por supuesto, hace que el viaje sea mucho más largo, que el gasto de combustible y los gastos de personal se incrementen notablemente, que la economía de Israel salga perjudicada. La ruta del Mar Rojo es la más corta, pero debido precisamente al bloqueo del estrecho de Bab el-Mandeb por los hutíes, las primas de seguros son más elevadas. Israel termina de una manera u otra con un sobrecoste. El primer barco en ser atacado, el Magic Seas, era un barco de bandera liberiana, pero operado por una naviera griega. Y según creo, la propiedad era británica, porque una cosa es la bandera, otra cosa es la compañía que opera el barco, otra cosa la propiedad. En fin, es complicado. La compañía que operaba el Magic Seas en el momento del ataque tenía otro buque en un puerto israelí. En el último año había operado en puertos israelíes. Todo esto señalaba el Magic Seas como un objetivo potencial para los hutíes. Es decir, que el viaje era peligroso. El Magic Seas navegaba con rumbo norte, navegaba al oeste del puerto yemení de Judeida, iba en la dirección general del canal de Suez. Según he leído en algún artículo, su destino final era Turquía. Pero esto es indiferente, puesto que la compañía estaba utilizando en ese mismo momento un puerto israelí. El Magic Sea era objetivo legítimo de los hutíes. Sobre lo de objetivo legítimo, vamos a ver el concepto del bloqueo naval. Un bloqueo naval es un acto de guerra que, por ejemplo, utilizó Inglaterra contra Alemania
en las dos guerras mundiales. El gobierno de los Estados Unidos usó en la guerra de secesión contra los estados confederados, contra los estados separatistas del sur, y que en 1991 la coalición internacional utilizó contra Irak. Un acto de guerra perfectamente normal. Los hutíes, que se consideran el gobierno legítimo de Yemen, aunque Estados Unidos, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, reconocen como gobierno legítimo al gobierno rival que está instalado en la ciudad de Adén, gobierno que no duraría 2 días sin el apoyo de Arabia Saudí, de Estados Unidos, otros estados de la zona. Hutíes, que actúan como un estado, un gobierno, pues han impuesto un bloqueo marítimo contra Israel. Y entonces quienes violan este bloqueo lo hacen asumiendo los riesgos. Lo curioso de las últimas acciones de los hutíes es que han sido acciones navales en el sentido clásico de la expresión. Los hutíes tienen una marina. Su marina, por lo que he podido observar, está compuesta por lanchas rápidas en las que van 4 o 5 hombres con armamento ligero, fusiles de asalto, lanzagranadas, etcétera, etcétera. Y por otra parte han utilizado lanchas explosivas. Dicen muchas fuentes drones navales. No sé si la lancha explosiva podemos considerarla un dron. Es anterior a la época de los drones. Los italianos las usaron con un éxito razonable en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la lancha había el asiento del piloto era un asiento eyectable. El piloto dirigía la embarcación hacia el objetivo y cuando estaba seguro que el rumbo era el correcto, él se eyectaba y caía al mar. En la bahía de Suda, en Creta, en el ataque más famoso de estas lanchas, los italianos hundieron el crucero York, hundieron un petrolero y un mercante. Las lanchas pues llevaban en la proa una cantidad de explosivos de 350 kilos, creo. La lancha era a propósito muy frágil. Cuando golpeaba el casco del barco enemigo se rompía y entonces se hundía. Se hundía bajo el casco del barco enemigo y en ese momento la carga explosiva explotaba bajo el barco para causar el máximo de daño. No sé si las lanchas explosivas que utilizaron los hutíes en el ataque contra el Magic Six pues eran de este tipo o eran un modelo más avanzado. La cosa fue que los hutíes primero atacaron el barco con sus lanchas rápidas. El barco, aparte de la tripulación, llevaba un equipo de protección, de seguridad, que respondió al fuego, pero el ataque de los hutíes causó un incendio y a continuación llegaron las lanchas explosivas. Una de ellas impactó al barco en el costado de la banda de babor. Abrió una vía de agua. Vistos el incendio, vista la vía de agua, etcétera, etcétera, la tripulación evacuó el barco. Evacuaron el barco, fueron recogidos por un mercante que iba de paso y desembarcaron en el puerto de Djibouti, que no estaba lejos. Después de esto, un pelotón de abordaje de los hutíes entró en el barco.
Según parece por el vídeo que han publicado, eran solamente 3 hombres. Estos 3 hombres colocaron cargas explosivas en el barco y aceleraron su hundimiento. El cargamento, según los informes a los que he podido acceder, dicen que era un cargamento de fertilizantes y hierro y iba destinado a Turquía. Otros dicen que era grano con destino a Israel. En cualquier caso, el ataque terminó con el hundimiento del barco y en este caso no hubo bajas entre la tripulación. Pero solamente 1 o 2 días más tarde, otro barco, también de bandera liberiana y también operado por una naviera griega, fue atacado por los hutíes. Este barco, la compañía que lo operaba también había tenido tratos recientemente con los israelíes. En el comunicado de los hutíes dijeron que la compañía en el pasado había tenido relaciones con el puerto de Eilat y las había suspendido y ahora las había reanudado y que por lo tanto todos los barcos de la compañía eran objetivo legítimo de los hutíes. Esta vez, aunque también intervinieron las lanchas rápidas, el ataque se hizo con misiles antibuque disparados desde la costa. Y por lo que se puede observar en el vídeo, se produjeron al menos 2 impactos. Uno en la cubierta, donde se observa que el misil que produjo un tremendo agujero en la cubierta había venido desde arriba, era un misil balístico. Y el segundo en el casco, que había abierto una vía de agua muy considerable. En este caso no se observa que hubiese ningún abordaje, porque los 2 misiles fueron suficientes para hundir el barco. Este barco se llamaba Eternity C, también era de bandera liberiana y también estaba operado por una naviera griega que no era la misma que la anterior. Y parece ser que el barco iba en lastre. Al igual que con el Magic Sea, el ataque ocurrió a unas 50 millas marinas del puerto yemení de Hudeidah. En este caso, desgraciadamente, puesto que los hutíes intimaron a la tripulación a la rendición y la tripulación rechazó rendirse, hizo caso omiso de la intimación. Sí que hubo víctimas en el ataque con misiles. Desgraciadamente parece ser que algunos de los botes de salvamento fueron destruidos en este ataque. La tripulación estaba formada por filipinos. Había un ruso y la dotación de seguridad eran 3 indios. Por lo menos ha habido 5 muertos. Se ha publicado un vídeo donde se ve que un barco cuya identidad no se revela rescata a 5 supervivientes. Hay otro vídeo en el que se ve que después del hundimiento, al menos una lancha rápida de los hutíes se acerca al lugar donde se observan más supervivientes. Los hutíes afirman que rescataron a algunos supervivientes y los trasladaron a lugar seguro, y muchas fuentes interpretan esto como que han sido capturados y son ahora prisioneros de los hutíes.
Se habla de que hay al menos 5 muertos. Ya hemos dicho, otros 5 que están en paradero conocido han sido rescatados por otro barco y no se sabe cuántos exactamente están en manos de los hutíes. Esto es una escalada impresionante en las acciones de los hutíes. ¿Por qué? En los muchos meses de bloqueo del Mar Rojo solo habían hundido 2 barcos y a otro lo habían capturado. En esta semana el número de barcos hundidos pues se ha incrementado un 100%. Es de temer que el número de víctimas mortales pues se haya incrementado en la misma proporción, sino en más. Después del hundimiento del Magic Seas, la aviación israelí atacó varios objetivos en Yemen. Entre ellos, el barco este que se llamaba Galaxy Leader, creo. El Galaxy Leader es un barco que los hutíes habían capturado y tenían encallado en Yemen. Los israelíes lo atacaron y no se sabe los daños que habrán causado. Los israelíes dicen que los hutíes habían instalado un radar en este barco. Lo sorprendente fue que los hutíes lanzaron una andanada de misiles contra Israel como respuesta, y que parece que algunos de estos misiles alcanzaron sus objetivos. Pues parece ser que los hutíes tienen ahora más medios y más determinación y un modus operandi más eficiente de lo que era el caso en el pasado. En mi opinión, no se puede descartar que Irán, después de haber sido atacado por Israel y haber sufrido pérdidas considerables, sobre todo en lo que se refiere a su cúpula militar y a su élite científica, pues hayan decidido incrementar su asistencia a los hutíes para castigar la agresión israelí. Otro hecho notable es que allí en el Mar Rojo se desarrolla una operación por parte de la Unión Europea que se llama Áspides, que es una misión destinada a proteger la navegación. No olvidemos que la navegación en el Mar Rojo es mucho más importante para los europeos que para los americanos. Y esta misión es defensiva. Ellos no atacan las bases de los hutíes ni atacan territorio yemení, aunque sí que derriban misiles o drones dirigidos contra buques mercantes. Un avión que participaba en la operación Áspides era un avión civil, pero operado por militares alemanes. Dice, en un lenguaje que se presta mucho a confusión, que fue atacado por un láser desde un buque chino. Que no se nombra el buque chino. Durante la guerra entre Israel e Irán, los chinos enviaron a la región 2 buques de vigilancia electrónica que solo tienen armamento ligero y que su misión consiste en recopilar información. Yo diría que lo que ocurrió fue que este avión, que no olvidemos que es un avión civil, uno de los buques chinos le apuntó con un láser de los que sirve para guiar un proyectil, pero sin disparar ningún
proyectil. Es decir, sería el equivalente de que alguien me apunte con un fusil de mira telescópica sin disparar, sin hacer ningún disparo. Pero esto fue suficiente para que el avión alemán abortara su misión y regresara a su base, que curiosamente es la misma base que la de los buques chinos, el puerto de Djibouti. Creo que es la única base en el extranjero que tiene China. Ellos operan una parte del puerto de Djibouti. Y entonces los europeos han puesto el grito en el cielo de que apuntándolos con ese láser, los chinos han puesto en peligro la seguridad del avión y de sus tripulantes, etcétera, etcétera. China se ha negado hasta el momento a dar ninguna explicaciones, aunque el gobierno alemán ha convocado al embajador chino para pedirla. Pero en el momento de grabar este vídeo no estoy al tanto del resultado de esa convocatoria. La conclusión: los hutíes son un hueso muy, muy duro. Sufrieron una gran invasión terrestre por parte de una coalición liderada por Arabia Saudí, en la que había soldados sudaneses, de los Emiratos Árabes Unidos, egipcios, de Bahrein, de Qatar, qué sé yo. Después de años de guerra, los saudíes tuvieron que tirar la toalla y reconocer que ellos no podían tomar la capital de Yemen, Sana, que está en manos de los hutíes, y terminar con la guerra civil. Después han sido atacados en dos ocasiones por los americanos, una por Biden y otra por Donald Trump. Y también han resistido a estos ataques y no han dado su brazo a torcer, no han renunciado a su política de bloquear el Mar Rojo para todos los buques israelíes con destino a Israel, procedentes de Israel o que pertenezcan a compañías que hacen negocios con Israel. El primer efecto, lo ocurrido esta semana, es que las primas de seguro para los buques que naveguen por el Mar Rojo pues van a subir otra vez. De tal forma que todas las compañías que tengan tratos con Israel utilizarán la ruta del Cabo de Buena Esperanza, darle la vuelta a África y acceder a Israel por el Mediterráneo. Y esto pues será un grave perjuicio para la economía israelí. Y sobre todo el puerto israelí de Aqaba, en el Mar Rojo, como ya le ha ocurrido en épocas anteriores debido a este problema, perderá cualquier tipo de actividad. Nadie en su sano juicio se arriesgará a meter barcos por el estrecho de Bab el-Mandeb con destino a Aqaba. Y otra forma de llegar allí no hay. El puerto de Aqaba pues parece que está condenado a la decadencia total. No creo que Israel tenga medios para vencer a los hutíes. Por supuesto, una invasión terrestre es una locura, porque Israel
no tienen los medios que tenían los que ya lo intentaron, saudíes, egipcios, sudaneses, etcétera, etcétera. Y un ataque aéreo y naval prolongado, 3/4 de lo mismo. Israel no puede poner al servicio de esta empresa los medios aéreos y navales de que disponían los Estados Unidos. Los israelíes han podido con Siria, han podido con Hezbollah en Líbano, no han podido con Irán, y los hutíes son una piedra, yo diría más bien un pedrusco en su zapato. Pues si les ha gustado este vídeo, denle al botón me gusta, y si les apetece suscribirse a mi canal, pues adelante, son bienvenidos. Y me despido de ustedes hasta la próxima ocasión. Adiós.